Hola hermanos, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto estar aquí con ustedes un sábado más, con la victoria de poder estar aquí frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. Para los que apenas están iniciando esta temporada con nosotros, les recuerdo que estamos estudiando los 17 frentes de batalla del alma. Y el día de hoy, no se vaya, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que es la idolatría. Y si usted nos ha estado acompañando en los demás estudios, sabrá que todo lo que estamos aprendiendo es más allá del concepto con el cual crecimos. Así que mi hermano, no se lo pierda, no se despegue, permita y abra su corazón para que el Espíritu Santo hoy le ministre su vida. Comenzamos, mis hermanos. Bueno, pues ya estamos aquí iniciando con este estudio del día de hoy. Les decía yo que de verdad para mí es muy gratificante estar aquí con ustedes. Es una batalla cada semana para los temas que vamos a compartir, que el Señor nos está permitiendo exponer, pero sobre todo que ministra nuestra vida, que nos habla, que no solamente es letra muerta, sino que el Señor nos lleva a más. Antes de permitirnos hablar, nos permite atravesar un proceso en el cual podemos tomar la bendición. Amén. Y esa misma bendición es la que yo quiero compartir con ustedes, porque es un tiempo en que no nos debemos de cansar de decir esto, y es que Cristo viene pronto. Y como lo hemos aprendido, nosotros venimos a esta tierra para vivir un proceso de restauración de nuestra alma. Así que es apremiante que todos los días nos presentemos delante de la presencia del Señor y permitamos que Él ministre nuestra alma, que Él ponga en orden nuestra alma, que Él traiga sanidad, restauración. Le dijo el Señor a los discípulos: ustedes ya no necesitan hacer nada, ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he dado. Ahora solamente tienen que lavarse los pies. Y ese lavamiento de pies, hermanos, es figura de la restauración del alma, es figura del mantenimiento que diariamente tenemos que darle a nuestra alma delante de la presencia del Señor. Amén. Pues antes de continuar, quiero invitarlo que si usted está viendo este video y no está suscrito, nos apoye suscribiéndose, nos apoye compartiendo este video para que la palabra del Señor se expanda por muchos lugares, y también déjenos su like, hermano, porque mientras más likes nos dejan, este video puede tener una mayor difusión y llegar a más personas que tienen necesidad de la palabra del Señor. Y asimismo también quiero enfatizarles, como siempre, que nuestro medio de contacto es hablevision.yt@gmail.com. De verdad, mi hermano, no se quede con las ganas. Si usted quiere comentarnos algo, contarnos algo, compartir algo con nosotros, escríbanos. Escríbanos no solo en el apartado de comentarios de este video, sino que escríbanos al correo para que podamos tener una interacción. De verdad que es precioso porque nos une el Espíritu Santo, nos une esta hermandad en Cristo que traspasa fronteras, que traspasa distancias, y es como si estuviéramos allí, juntitos por el mismo Espíritu. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, y antes de introducirnos al tema que es, me gustaría que empecemos con nuestro texto principal, que es la base de esta enseñanza, de esta doctrina, y es Primera de Pedro 2:11. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hemos ya platicado cada estudio acerca de este tema, y es que es muy importante, hermanos, porque hay tres puntos muy importantes que rescatar de Primera de Pedro 2:11. Número uno, la parte donde dice:
yo os ruego como a peregrinos y extranjeros. Leíamos la semana pasada en la Arcas Fernández, ¿verdad? Como decía, como aquellos que van de paso en un territorio ajeno. Estamos de paso en un territorio ajeno, un territorio que no es nuestro, que no tenemos por qué echar raíces, que no tenemos por qué enamorarnos de esta tierra. El problema con el pueblo de Israel cuando atravesó el desierto es que se acomodaron en el desierto, se acostumbraron a vivir en él, dejaron de desear llegar a Canaán porque se perdieron entre todos los afanes que vivieron en el desierto, así como también se acostumbraron a estar en Egipto, que es figura del mundo, figura de esta tierra. Y hermanos, es importante que permitamos que el Espíritu Santo en, ¿cómo se dirá? Enraíce bien en nuestro corazón que no somos de esta tierra, que solo estamos de paso en una tierra extraña, a la que nos mandaron a restaurar nuestra alma, a reencontrarnos con Cristo para poder regresar a casa, para ser encontrados dignos, para regresar a la casa del Padre. Así que ese es el primer punto que rescatamos de 1 Pedro 2:11. Os ruego como extranjeros y peregrinos, como personas que van de paso en una tierra extraña, que os abstengáis de los deseos carnales, que no cedan ante las tentaciones de este mundo, que no cedan ante lo que este mundo ofrece y alimenta nuestra carne, carne que se va a enfrentar contra el alma. Y decía esta versión del Arcas Fernández, contra el espíritu. Es decir, que la carne está en constante batalla, no solo con nuestra alma, sino también con nuestro espíritu. Y de allí la importancia que nosotros vayamos todos los días a la presencia del Señor, para que nuestro espíritu sea fortalecido y nuestra alma se sujete a la voluntad del espíritu. Y entonces, como hemos aprendido en muchos otros estudios y lo reiteramos la semana pasada, no proveamos más para los deseos de la carne. La tengamos en ayuno, la tengamos reprimida, que no se haga fuerte, que en tanto nuestro Cristo viene por nosotros en parucía y somos dignos de ser glorificados, que nos quiten este cuerpo de inmundicia por un cuerpo glorioso. Mientras eso sucede, tengamos a la carne bien, bien reprimida, sin que le demos de comer, para que esté sujeta al espíritu y para que no esté confrontándose todos los días y nuestra alma no ceda ante esos deseos carnales. Amén. Pues con esta introducción, usted recordará que justamente de aquí parte el que nosotros tenemos batallas en el alma, como dice el apóstol Pedro. Batallas que se afrentan. Les decía yo la semana pasada, es como si tuviéramos 17 guerreros, que los 17 se levantan todos los días, en 24/7 diríamos aquí en México, para pelear, para atacarnos. Y si nosotros estamos fuera de Cristo, fuera de la presencia del Señor, entonces esos 17 guerreros se enfrentan contra nosotros. Pero si nosotros estamos escondidos en Cristo, ellos con quien se enfrentan es con Cristo. Y mi Cristo, que es el vencedor, nos da la victoria. Ya desde aquí, hermanos, estamos hablando del resultado final. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en Cristo e identificar qué es lo que está en nuestro entorno, qué es lo que el enemigo puede normalizar, que nosotros bajemos la guardia y digamos, es normal, no pasa nada, y ser presas de estos 17 guerreros que enlista el apóstol Pablo en Gálatas 5:19-21. Vamos a leerlos por aquellos que nos estén viendo y quizás pues no conozcan tanto a la profundidad la palabra y digan, ay hermana, ¿y dónde dice eso? Yo creo que usted se lo está inventando.
Vamos a leer Gálatas 5:19 del 20 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, estos deseos carnales, estos frentes de batalla, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí nos quedamos la semana pasada, ya vimos este frente de este cuarteto que atacan directamente en las áreas sexuales. Lo estudiamos. Si usted no lo ha visto, lo invito a que se remita al capítulo 1, 2 y 3 de esta temporada, porque yo sé que mi Señor le va a hablar. Versículo 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, mis hermanos, mucho menos aspirarán a tener un cuerpo glorioso, a que seamos transformados y que nos sea quitado este cuerpo de inmundicia por un cuerpo glorioso igual que el de nuestro Cristo. Amén. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, nos enlista que el quinto frente de batalla con el cual se enfrenta nuestra alma es la idolatría. Y yo sé que usted dirá, mi hermana, pero pues yo ya no tengo santos ni imágenes. Yo ya rendí mi vida a Cristo. Ya no participo ni practico la idolatría. Pero ponga mucha atención y abra su corazón, hermano, hermana, porque la idolatría es uno de los pecados que Dios más condena en toda su palabra. ¿Y sabe por qué? Porque es una traición. Y no cualquier traición, sino una traición a Dios. Imagínese, el contrabando se conoce como un delito donde se mete al país una mercancía que se trae de otro país en vez de consumir la propia y no se pagan los impuestos correctos. Pero es un delito grotesco para la nación porque se le considera traición a la patria. Ahora imagínese usted, si la idolatría es traición a Dios, si terrenalmente es algo que no se perdona, aquí en México cualquier multa tiene una condonación, pero las multas por contrabando, que es traición a la patria, no tienen condonación. Imagínese ahora usted, elévelo al terreno espiritual, cometer una traición hacia nuestro Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Y vamos a avanzar para entender que esa traición no solo la cometemos cuando nos persinamos ante una imagen, sino que hay cosas más allá que el enemigo quiere normalizar para tenernos presos en la idolatría. Porque la idolatría, mis hermanos, es poner nuestra esperanza en algo o en alguien que no sea Dios. ¿Le ha pasado de repente que dice, ay, pero con este negocio voy a salir adelante? Tengo mi esperanza puesta en este negocio de que ahora sí se acabó la pobreza. Y pareciera una frase coloquial, ¿verdad? Cuando no reconocemos que ese es el medio a través del cual el Señor nos va a bendecir. Y como predicaba mi esposo el jueves, porque lo que Él quiere es que estemos ocupados mientras lo esperamos, ocupados en las cosas del cielo, pero también en la tierra, porque dice la palabra, el que no trabaje, que no coma, les dijo el apóstol Pablo a los de Tesalonicenses. Entonces, Él nos provee de trabajos, de negocios, de actividades a través de las cuales Él nos va a bendecir, pero nosotros debemos trabajarlas, no con la esperanza de, no hombre, con este negocio, diríamos aquí en México, salgo de perico perro, no, sino de, gracias Señor, porque este es el medio por el cual tú me quieres bendecir, porque tú me vas a fortalecer, porque tú me vas a dar entendimiento, porque tú eres el que me pone gracia. No soy yo, no es mi fuerza, no es mi capacidad y mucho menos este negocio.
Entonces, así tan sutil como eso, es que la idolatría entra en nuestro corazón. Ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza. Antes de acudir al Señor decimos, este medicamento es buenísimo. Estoy esperanzada a que este doctor sí me va a dar el diagnóstico correcto. No entendiendo que todos nuestros caminos están llevados de la mano del Señor. Y no importa el médico, sino que el Señor nos ponga y lo use en el momento, no importa quién sea, porque nuestra esperanza no debe estar puesta en el hombre, ni en las circunstancias, ni en la medicina, sino en nuestro Dios. Yo estoy seguro que hasta con un vaso de agua el Señor puede traer sanidad cuando nuestra esperanza no la ponemos en el medicamento o en el agua, sino que entendemos que es un vehículo por el cual el Señor traerá la bendición a nuestra vida. Pero es el Señor, más no el medio que Él está utilizando. Amén. Y mire, acompáñame a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Cuando naturalmente, ¿verdad? No estábamos en Cristo. Aquí nos habla de la idolatría por la cual entendemos como idolatría. Y voy a hablar en tercera persona porque yo nunca pertenecí a esas religiones donde había idolatría, ¿verdad? Entonces, pero cuando usted no era cristiano y pertenecía a otra iglesia, a otra religión donde había idolatría, había ídolos, ¿qué tal, verdad? Dice la palabra, cuando eran gentiles, se perdían llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Y desde aquí llama la atención porque el apóstol Pablo les dice ídolos mudos. Porque en vez de ir a Cristo, a Todopoderoso, acudían a quién? Al ídolo. Pero era un ídolo mudo. Porque dice la palabra que ese ídolo mudo tiene boca, pero no contesta. Tiene oídos, pero no oye. ¿Y dónde dice esto, hermanos? En el Salmo 135, versículo 15 al 18. Vamos a leerlo. Salmo 135, del versículo 15 al 18. Disculpen, hermanos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Es increíble. No nos hablan, no nos contestan, no nos escuchan, pero el humano allí está, postrado ante esos ídolos, en vez de rendirse ante el Todopoderoso, que sí nos habla, que sí nos escucha, que sí nos contesta y que se manifiesta cuando lo buscamos. Así que, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que nuestro Dios aborrece la idolatría, pero nos dice por qué. ¿Y sabe dónde lo dice? En Oseas 4:12. Mire, vamos entrando a lo profundo de esta enseñanza. Oseas 4, versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Cómo? ¿Se contradice la palabra si está diciendo que tiene boca y no responde? No, mi hermano, porque dice la palabra que detrás de toda imagen hay un demonio. Y ese demonio es el que responde. Aquí dice, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar. Un espíritu inmundo lo corrompió.
y lo llevó a postrarse ante una imagen que estaba movida, respaldada por un demonio. Y ese demonio les responde. Y entonces al ver que responde, ¿qué dicen? Es de Dios. Lo está respaldando el Señor. Es una señal de que el Todopoderoso está aquí. Pero no, es un espíritu de mentira, como lo dice la segunda epístola de los tesalonicenses, que a los que no creyeron por no creer, por no querer creer la verdad, serán entregados a un espíritu de mentira, para que crean la mentira y disfruten la mentira. Así aquí, estos que se dejaron engañar por el ídolo de madera, por ese espíritu de fornicación que los hizo errar. Y entonces le creen al ídolo y fornican delante de Dios. Dice, dejaron a su Dios para fornicar. Les decía hace un momento, detrás de cada ídolo hay un demonio. La Biblia, hermanos, compara la adoración del pueblo de Dios con una intimidad en el santo vínculo del matrimonio. Hace una comparación hermosa en Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Era tu tiempo de amores. Te cubrí tu desnudez, tu vergüenza, te sané, te limpié, extendí mi manto sobre ti y te di juramento. ¿Y cómo termina tan hermoso el versículo que dice, y fuiste mía? En una intimidad como de matrimonio. Entonces, mis amados hermanos, vean lo grotesco de la idolatría. Porque cuando alguien cae en adoración ante un ídolo, es como si estuviera teniendo intimidad con un demonio. Y al hacer eso, ¿qué es lo que está pasando? Estamos fornicando, adulterando. El Señor ve a su pueblo como su amada, como su esposa. Entonces, cuando se cae en idolatría, es una traición enorme. Pero literalmente se está cometiendo adulterio. Adulterio y con un demonio. Por eso el Señor aborrece la idolatría. Mi Señor no tolera la traición. Y es que la idolatría, hermanos, no solo, déjeme decirle, no solo es postrarse ante una imagen, sino que la idolatría es todo aquello que sustituye el lugar de nuestro Señor. Todo aquello que ocupe el lugar de nuestro Dios es idolatría. Mire lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es clara la palabra del Señor, hermanos. Porque dice que no dará su gloria ni su alabanza a las esculturas. Nuestro Dios es real, hermanos. Si de repente, como el ejemplo de hace un rato, por una u otra razón, de repente se encuentra frente a un ídolo y cree que el ídolo le conteste y usted dice, Dios se vale de muchos medios para bendecirnos. Dios se vale de muchos medios para hablarnos. Sí, pero el Señor no quebranta su palabra. Y aquí en Isaías 42:8 dice que Él no dará su gloria ni su alabanza a las esculturas. Así que no se deje engañar, hermanos. Nuestro Dios es real.
y es el Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y cuando nosotros clamamos a Él, doblamos nuestra rodilla y más que clamar, cuando le adoramos, Él se manifiesta, Él nos responde, Él nos contesta. Y no hay necesidad, hermanos, de acudir a ningún ídolo, a ninguna práctica fuera de la voluntad de Dios para recibir. Hay veces que usamos fetiches, ¿verdad? Cuando dicen en algunos lugares, y quizás usted lo ha llegado a escuchar, compre su astilla de la cruz de Cristo y reciba sanidad. ¿Y qué tal anda usted yendo a comprar la astilla de la cruz de Cristo? Porque a través de ella va a recibir sanidad. Cuando no es por el madero que nosotros recibimos sanidad, hermanos, sino por la sangre preciosa que mi Cristo derramó por nosotros. O venga y compre un pedazo del manto de Jesús, que fue encontrado, y a través de él reciba liberación. Y ahí anda usted juntando los pesos y los centavos, porque aparte es carísimo. Venga y haga el viaje a Jerusalén y ore donde Cristo resucitó. Y ahí anda usted porque cree que si va a esa piedra donde estaba la tumba de Cristo, allí lo va a sentir. Pero mi Señor es omnipresente, está en todos lados y solo está esperando que le adoremos para manifestarse. Así que mi hermano, tenga cuidado con cosas tan simples como esas. Hasta la práctica del aceite cuando oran por nosotros. ¿Qué dicen? No, hoy no me pusieron aceitito para orar por mí. No, como que la oración no fue eficaz. Es que sin el aceite no pega. Sin el aceite como que la oración no es poderosa. Entonces, ¿en quién está usted poniendo como hijo de Dios su esperanza? ¿En nuestro Dios todopoderoso o en el aceitito? No, es que hoy el pastor no oró por mí, no me puso la mano en la cabeza y la bendición no me va a llegar esta semana. ¿En quién está poniendo su esperanza? ¿Verdad que como hijos de Dios aún cometemos transgresiones que parecieran normales? Y ahí andamos peleándonos, pasarnos hasta enfrente, que el siervo de Dios me alcance a tocar para que la bendición del Todopoderoso me llegue. Cuando mi Cristo murió, dice que se partieron las piedras y el velo del templo fue rasgado para que nosotros tuviéramos libre acceso hasta la presencia de Dios, para que ya no hubiera un intermediario. Ya no tenía que estar el sumo sacerdote haciendo el sacrificio y con sangre permitiéndonos la entrada. Ya no. Tenemos el camino directo, hermanos, pero la naturaleza humana, ¿a dónde nos lleva siempre? A la idolatría, a querer poner la esperanza en lo que ven nuestros ojos. Llámese el siervo, llámese el aceite, llámese el manto, llámese que el Espíritu Santo le hable a usted conforme a lo que vive. Solo abra su corazón. Porque el Señor quiere limpiarnos, hermanos. Quiere que seamos libres de todos estos deseos de la carne que nos atan. ¿Para qué? Para impedir que entremos al reino. Para impedir no solo que entremos, que heredemos. Porque ya hemos aprendido en temas anteriores que una cosa es entrar al reino y otra cosa es heredar el reino. Una cosa es verlo de lejos y otra cosa es heredarlo. Amén. ¿Y qué quiere el enemigo con todas estas concupiscencias, que son los deseos de la carne? Que no heredemos el reino, que no regresemos a casa, que no seamos aprobados y aptos para que tengamos nuestra parucía. No pierda eso de vista, hermanos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 del versículo 3 al 6. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Y entonces, ¿por qué de repente queremos estar descubriendo que si el ángel Gabriel, que si el ángel Uriel, que si tenía de una forma, que si tenía de otra, y querer llenar nuestras casas con cosas, imágenes, que así creemos que están en el cielo, cuando aquí el versículo es claro, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Si el Señor hubiera querido que hiciéramos imágenes de lo que está en el cielo, hubiera dicho, ah, es así, asado, y hagan la imagen, pero dice, no la hagan, ni de lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y es que sabemos, hermanos, que hay ángeles caídos, entidades caídas, que lo que buscan es la adoración. Y el Señor siempre nos previene, el Señor siempre se anticipa. No solo porque diga al final, yo soy tu Dios fuerte y celoso, sino porque nos estaba implícitamente diciendo, hay seres caídos que buscan la adoración, buscan que ustedes forniquen con ellos en contra mía, pero no se hagan imágenes de ellos, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. Mi Señor ya lo vemos como una ley, como un mandato, como una ordenanza, pero la ley, dice el apóstol Pablo, que la ley le sirvió como un ayo. ¿Qué es un ayo? Como una nana, como una nodriza, que lo llevó, un cerco, que le enseñó a cómo no fallar, a cómo no hacer el mal. No es una imposición, es como una nanita que nos está enseñando a los que tuvieron nana, ¿verdad? Cómo comer, qué hacer, qué no hacer para que nos vaya bien en la vida. Pero interpretamos la ley como un mandato rígido, duro, inquebrantable, pero es el amor de Dios guiándonos a cómo tener que vivir nuestra vida para agradarle. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la idolatría es poner algo antes que nuestro Dios. Ya entendimos que a lo mejor hoy como hijos de Dios ya no tengo el santo, la virgen ante la que me persine, pero estamos viendo por el Espíritu cuando me permite darles ejemplos, cosas coloquiales que ponemos ante Dios, en las cuales ponemos nuestra esperanza y fornicamos con eso en contra de nuestro Dios, traicionamos a nuestro Dios. Nuestro Señor debe ser el primero, hermano, antes que nuestra familia, que nuestro entretenimiento, que el trabajo, que todo lo que nos rodea en esta tierra. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no darle el primer lugar a las cosas de esta tierra antes que Dios. Y sobre todo porque de verdad que el apóstol Pedro era enfático cuando dijo, no cedan, no cedan ante lo que ofrece esta tierra que es ajena, extraña para ustedes. No cedan, no le den importancia y mucho menos lo pongan antes que a su Dios. Mire lo que dice Mateo 10:37. Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Pero no está diciendo que no los amemos, solo está diciendo que no los pongamos por encima de él. Está diciendo que no sean más importantes que él. Que no por agradar a nuestro esposo, esposa, hijos, padres, no por agradarlos a ellos, nos afrentemos contra nuestro Dios. Lo pongamos en orden de prioridades después. Híjole, es que va a venir mi hermano el mayor.
y se va a enojar si no estoy aquí cuando llegue. Entonces mejor no voy a la iglesia para que mi hermano no se enoje conmigo. La intención del corazón. ¿No? Quizás si la intención fuera otra. Hermanito, ¿me alcanzas en la iglesia? Ya dejé comida, ya dejé todo. Mira, hermanito, ven, pero que no nos movamos. O nuestro papá. Yo recuerdo mucho esta escena de mi vida. Cuando yo viví sin mi papá, él nos dejó cuando yo tenía 6 años, pero mi amor hacia mi papá era un amor desmedido. Hacía muchas cosas, movía mucho mi entorno con tal de tener un encuentro con él, de verlo, pese que desde niña el Señor me dijo, yo soy tu papá, solo somos tú y yo. Y recuerdo mucho ese día, yo tenía como, iba a cumplir 16 años. Yo estaba en el instituto bíblico, era un sábado, y en vez de estarme concentrando en lo que tenía que estar, yo estaba ansiosa tratando de ver cómo comunicarme con mi papá, cómo mover cielo, mar y tierra para verlo. Y de repente, en el descansito que nos daban en el instituto, me pude comunicar con él. Y así, sin más ni más, mi papá me dio una cita y dijo, te veo en tal lado a tal hora. Sin avisar, sin importarme, dejé el instituto y dije, mi prioridad es mi papá. Cuando ya mi señor varias veces me había dicho, yo soy tu papá. Yo quiero que solo seamos tú y yo. Y a mí no me importó, la intención de mi corazón fue, perdóname, pero es que este es mi verdadero papá, no tú. ¿Y sabe cómo me fue, hermano? Hermana, me encontré con mi papá. Porque yo quería ver a mi papá, porque teníamos una situación mala económicamente, quería que nos ayudara económicamente, quería verlo, quería que se llenara el hueco de mi corazón de tener un papá. Y ese día, que fue la última vez que yo viví con mi papá, lo vi completamente diferente. Mi papá era arrogante, em, siempre aparentaba estar bien, pero ese día no era ese hombre, era un hombre frustrado, triste, sin dinero, sin carro, sin los lujos que él siempre alardeó. Y solamente se encontró conmigo para, valga la expresión, vomitar sobre mí toda su pena, todo su dolor, toda su vergüenza. Y yo que ya iba cargada, me cargué de todo lo que él me dijo que le pasaba. Ni siquiera tenía para trasladarse, mucho menos para ayudarme. Me regresé en transporte público porque él sintió vergüenza de que yo viera que él no tenía un carro del año. Y cuando yo me subí al transporte público, yo creo que ni 2 minutos, hermanos, de que yo me había subido, la combi se volteó y yo fui a dar a la Cruz Roja. Y entonces, estando ahí en la Cruz Roja, pues el Señor volvió a hablar a mi corazón y me dijo, ¿qué no entiendes? Que solo somos tú y yo, que yo soy tu padre, que naciste para mi servicio. Pero en mi orden de prioridades yo puse por encima a mi papá. Y acabó en un accidente. Acabó peor porque no teníamos dinero y mi mamá se tuvo que trasladar a una colonia muy lejos de la que vivíamos, una zona muy cara y sin dinero. Porque yo estaba poniendo mi esperanza en un hombre, en mi padre terrenal. Y eso era idolatría. Y aquella vez el Señor me habló fuerte y me dijo, ¿quieres que me lo lleve? Porque tú no aprendes a poner tu esperanza en mí. Y les decía, yo no volví a ver vivo a mi papá. Porque efectivamente el Señor se lo llevó. Era un hombre que no quería caminar con Dios. Y cuando estábamos pues en el entierro, el Señor me decía,
solo somos tú y yo. Y duramente he aprendido a poner a mi Señor por encima. Porque así de irracional es cuando amamos más al esposo, al hijo, a la mamá, al papá antes que a Dios. Y ponemos nuestra esperanza en las personas. Y eso, hermanos, lo reprueba el Señor. Y cuando Él nos ha escogido, como dice su palabra, desde el vientre de nuestra madre, lo que Él espera de nosotros es nuestro amor. Que Él esté por encima de todo. No que no amemos a nuestro prójimo, a nuestros seres, sino que esté por arriba. El orden de nuestras prioridades tendría que ser primero Dios. ¿Y sabe después quién? Nosotros. ¿Y por qué nosotros? Porque si nosotros no nos atendemos primero a nosotros y no nos amamos primero a nosotros mismos, ¿cómo vamos a dar a los demás algo que no tenemos? Y a veces nuestra vida está choca. Dios no es el primero y luego tampoco seguimos nosotros y ponemos primero el marido, los papás, los hijos y caminamos con un hueco que acaba en amargura. Porque amamos tan desbordadamente al marido, a los hijos, que nos damos a tal grado que ni de Dios nos acordamos y los idolatramos. Aquí en México, las mamás tienden a idolatrar al hijo mayor. Y a veces ya ni se le pide opinión a Dios ni consultamos. Antes de consultar a Dios, al hijo mayor. Al hijo mayor. Y nos ponemos hasta bajo su cobertura. Y eso está fuera de orden, hermanos. Está fuera de orden. Y es un espíritu que se mueve a nivel nación, donde pareciera que es el matriarcado, pero las mamás se ponen a la orden del hijo mayor. Claro, si es varón. Entonces, nosotros, después de Dios seguimos nosotros. ¿Por qué? Porque debemos ir todos los días a ministrarnos delante de la presencia del Señor, a llenarnos. No en el spa, no en el gimnasio. Claro, si usted tiene la posibilidad y no como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pues de qué te aprovecha, ¿no? Que te aproveche más la palabra, el orar, el leer, pero si no estamos anteponiéndolo a la voluntad de Dios y que sea nuestra prioridad, pues adelante. Pero nosotros nos arreglamos, las mujeres, los hombres, delante del Señor. Que ya nos cansamos, que ya nos dolimos, que algo pasa en nuestro cuerpo. Tenemos a nuestro Dios. Y entonces cuando ya estamos completos, llenos de la presencia del Señor, con amor y con paz, como predicó el jueves mi esposo, porque este tiempo final de lo que nos tenemos que llenar de qué es, de amor y de paciencia de Cristo. ¿Se acuerda? Entonces, en ese orden es Dios, nosotros, nuestro esposo, nuestros hijos y después nuestra familia como nuestros padres y todo lo demás, nuestro trabajo. Pero siempre Dios debe ocupar el primer lugar de nuestro corazón. Mire lo que dice Mateo 19:29. Yo espero que esta palabra le esté siendo de bendición, hermanos, porque Cristo viene pronto y necesitamos estar listos. Necesitamos rendir cada día todas las áreas que el Señor nos redarguya. Dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que, mis hermanos, este versículo quiere decir que el primero debe ser Cristo. No que abandonemos a la familia, ¿verdad? Sino que Cristo debe ser nuestra prioridad. Pero mira cómo dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nosotros debemos comprender, hermanos,
que no importa lo que dejemos de esta tierra, mi Señor no se queda con nada. En Cristo no se pierde nada, hermanos, porque la recompensa que nos espera es gloriosa y más grande que cualquier cosa que esta tierra nos pueda ofrecer. Babilonia, hermanos, no nos puede ofrecer nada mayor, ni así poquito mayor, ni tantito igualársele a lo que nuestro Cristo hermoso nos promete. Mire Marcos 10, capítulo 10, versículo 29 y 30. Marcos 10, versículo 29 y 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjese, aquí ahora lo está asegurando, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Mi Señor no se queda con nada, hermanos. Y si Él demanda de nosotros nuestra fidelidad, nuestra lealtad, que sería lo opuesto a la idolatría, es porque lo que Él tiene en sí mismo, nada lo puede igualar. El Señor todo lo ve, hermanos, y todo lo pesa. Me gusta mucho el canto del hermano Julio Melgar de Tus cuerdas de amor, porque como dice, nada en ti se perderá, nada en ti. Dice, solo estoy seguro que eres mi Padre y que mi Padre me ama. Podemos confiar en ellos. Él nos dice, confía en mí, no idolatres, no me traiciones, porque en mí tienes todo. Esa es la razón por la que Él le fue fiel a Abraham, porque Abraham le fue fiel a Él. Porque a Abraham le agradó, como lo dice en Génesis 22:10. No lo vamos a leer por el tiempo, pero ese versículo lo estuvimos leyendo todo el año pasado cuando hablamos de los temas de la provisión. Y fue hermoso cuánto aprendimos del capítulo 22 de Génesis. Si usted no ha visto los temas de la provisión, lo invito. Temporada 3 de Guiados por la Palabra. La verdadera provisión basada en Génesis 22 justamente con Abraham. El Señor, al ver el corazón dispuesto de Abraham, el Señor lo bendijo de forma sobrenatural. Le dio las bendiciones de arriba y las de abajo. Lo bendijo de una forma sobrenatural, hermanos, porque Él dice ahí Génesis 22 que Él tenía la mirada ¿dónde? En lo alto, en el cielo. Cuando Él iba a sacrificar a Isaac, Él levantó su rostro al cielo y escuchó la voz que le dijo, no lo hagas. Ahora sé el corazón que tienes. Ahora sé que yo soy tu prioridad. Y no porque el Señor quiera asesinos, pero es una figura hermosa de lo que Él nos pide. A veces el Señor nos pide cosas y nosotros no estamos capacitados o dispuestos a dárselas. Y déjeme decirle una cosa, que cuando Dios nos pide algo es porque Él ya tiene en la mano lo que nos va a dar. Pero como hay idolatría en nuestro corazón, Él dice, dame tus hijos. Y no, Señor. Si mis hijos son todo en mi vida, es más, hasta más que mi marido, ¿cómo te los voy a dar? No, Señor. Ah, bueno, entonces me guardo esta bendición. El Señor no nos va a pedir algo que no podamos sobrellevar, hermanos. Él nos dice, confía en mí, obedéceme. Que estemos preparados, sensibles a su mover, para cuando Él nos pida algo, sí, Padre, sin esperar recibir. Sí, Señor, porque lo que yo he recibido es de ti, es tuyo, es para ti. Lo vimos en los temas de la provisión. El Señor nos provee para proveerse a sí mismo. Y entonces cuando Él nos pide algo,
ya tiene en su mano lo que nos va a dar. Pero la idolatría que hay en nuestro corazón nos impide que le entreguemos al Señor lo que Él nos pide. Mire cómo habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Ya estamos terminando, hermanos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Otra vez empieza fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Ya hablamos que las pasiones desordenadas era la lascivia, malos deseos y avaricia. ¿Qué es idolatría? La avaricia es idolatría, hermanos. Si usted quiere más de lo que tiene, nunca está satisfecho con lo que tiene, es avaricia y es idolatría. Si usted es acumulador porque quiere tener más, eso es avaricia, es idolatría. Y el Señor dice, haz morir esa idolatría, haz morir la avaricia, haz morir lo terrenal en ti, porque yo ya morí en la cruz por ti y te di la victoria. Ahora tú renuncia a ello, toma la victoria que yo ya te di y renuncia a ello. Mis amados hermanos, si queremos que el Señor se agrade en nuestra vida, debemos obedecerlo y que Él sea el primero en nosotros. Y nuestro Señor nos dará, como enseñó mi esposo el jueves, las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo. Así que la esencia de este tema, hermanos, es que primeramente es Dios. Y así como atendemos todo lo demás, primero debemos atender a Dios. Porque todo aquello que le quite la gloria, que le quite el lugar, en quien depositemos nuestra esperanza y que no sea Dios, es idolatría. Y quiero cerrar este tema, el tema de este día, con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Porque estos versículos ministran todos los días mi vida. Y es parte con lo que aperturé esta enseñanza. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ya nacimos de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, nuestro Cristo nos guarda y el maligno no nos toca. Ya no es tiempo de decir, híjole, es que soy débil, soy carne todavía y el enemigo hace estragos de mi vida. Ya no, hermanos. Ya no, porque dice que aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca, hermanos. Verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta tierra extraña por la cual estamos de paso está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo, no somos de esta tierra. No vivimos bajo el sistema babilónico. Somos de Dios. Versículo 20. Pero sabemos, y fíjese cómo reitera en estos 3 versículos, sabemos, están conscientes, no se hagan los distraídos, lo saben, vívanlo entonces. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para entender, para comprender cuando estamos cayendo en idolatría y viene el Espíritu Santo de inmediato y redarguye. Sí, vivimos, somos humanos aún imperfectos, pero si diario vamos a la presencia del Señor, créamelo, porque se lo digo por experiencia propia, el Espíritu Santo hasta nos trae la escena. Esto que hiciste no está correcto. Esto que hiciste, estás desviando tu corazón. Esto que hiciste, lo estás poniendo por arriba de mí. Por eso no debemos dejar de buscar su rostro, de estar en comunión constante, porque a veces es al momento. Uno ya habló, ya dijo, ya actuó, ya pensó, y el Espíritu Santo viene. Hijo, reconsidera tus palabras, reconsidera tu proceder, reconsidera tu sentir. Y uno en ese momento debe decir,
en ese momento, no después, en ese. Señor, perdóname, porque mi deseo es agradarte, yo te lo entrego, yo lo rindo. Perdóname, mi Dios. Y es por eso que dice Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mire cómo termina el capítulo 5 de la epístola de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ya entienden todo lo demás, ya entienden que yo soy el Dios verdadero, ya entienden que están en mí, ya entienden que el enemigo no los toca, ya entienden que no son de este mundo, ya entienden. Ahora, guárdense de los ídolos, apártense de los ídolos. Y esa es la palabra del Señor para nosotros este día. Escudriñemos, permitamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón, hermano. Y rindamos delante de Él toda idolatría. Renunciemos a toda idolatría que pueda haber en nuestro corazón. Y que nuestro corazón, el primero, siempre sea Él. Que el que esté sentado en nuestro trono, en el trono de nuestro corazón, verdaderamente sea nuestro Cristo. Y pídale al Señor, Padre, muéstrame quién está sentado en el trono de mi corazón. Si no eres tú, muéstrame que estás sentado para yo entregártelo, para yo renunciar a ello, porque quiero agradarte, porque quiero verte cara a cara, porque quiero que nos encontremos en parucía, porque yo no quiero perderme el encuentro contigo, porque quiero agradarte, Señor. Que esa sea su oración, mi hermano, que ese sea su deseo, agradarlo para encontrarse con Él, cara a cara, en secreto. Amén. Esta ha sido la palabra del día de hoy, mis hermanos. Espero con todo mi corazón que el Señor ministre sus vidas, les hable y usted pueda ser liberado de toda idolatría. Amén. Pues yo me despido, hermanos, y les dejo una vez más aquí nuestro correo electrónico para que puedan ponerse en contacto con nosotros, sablevision.yt@gmail.com. A través de este correo, ya lo sabe, puede ponerse en contacto con nosotros. Y asimismo, me despido pidiéndoles que si usted está viendo este video y no está suscrito, se suscriba a este canal. Sea de bendición y sea propicio también para nosotros, dejándonos su like y compartiendo este video. Amén. Pues antes de irme, los invito, hermanos, a que no se pierdan el estudio de las epístolas. Ya vamos muy avanzados. Aproveche, hermano, busque desde Romanos, estudie, escudriñe la palabra, hoy más que nunca. Sumérjase en la palabra, escóndase en la palabra. La palabra es nuestra fortaleza, es lo que nos ayuda a permanecer en Cristo en estos tiempos difíciles. Y martes y jueves, no se pierda, estamos aún estudiando junto con mi esposo la segunda epístola a los tesalonicenses, que ya está por terminar porque ya nos introdujo al capítulo 3. No se lo pierda, mi hermano. Y si Cristo no ha venido, nos vemos el sábado a las 8 de la noche para seguir estudiando cómo atacar estos 17 frentes que vienen a atacar nuestra alma. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que tengan una bendecida noche y nos vemos la próxima. Bendiciones, mis hermanos.